Hemos venido estudiando en el Evangelio correcto el libro del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos el libro del Apocalipsis? Porque estamos en tiempos finales y porque el Señor en el versículo 1, en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿qué nos manda a hacer? A estudiar Apocalipsis, ¿cierto? Nos dice, bienaventurado el que lee, el que escucha esta profecía. O sea que todo creyente debe leer Apocalipsis y entenderlo, no a profundidad porque es un libro muy complicado de entender. Los grandes teólogos que estudian 40, 50 años de teología aún dicen que es difícil entender todos los símbolos de Apocalipsis. Por eso es que no hemos visto toda la simbología, para no complicarnos y llenarnos la cabeza de cosas extrañas o que se nos vuelva un rollo. Estudiamos las cosas básicas, las cosas que en doctrina nos pueden ayudar a crecer y a entender el libro, ¿vale? Por eso no he profundizado en muchas. Hoy vamos a ver una cortica, rápidamente, no la vamos a ver a profundidad. Ya vimos las 7 iglesias, hace 8 días vimos quién es digno, ¿cierto? De abrir los sellos. Hoy vamos a ver otra parte, sigue. Hoy vamos a ver los sellos abiertos, ¿vale? Hace 8 días medio tocamos el tema de los sellos. Hoy vamos a verlo un poquito más profundo. Regálame la siguiente. Pero antes de ver los sellos, vamos a resolver una pregunta, no con toda la profundidad del caso, porque esto requiere una predicación específica, pero vamos a responder una pregunta de un hermano hace 8 días que fue, ¿qué? Los 4 seres, ¿cierto? Lo leemos en el capítulo 4, los 4 seres, dice, y después de esto miré, y una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y más adelante dice, en el versículo 6, y en el trono hablaba como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor de él y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Si uno se imagina esa figura, uno dice, esta vaina es como mitología griega, ¿cierto? Entonces dice uno, si ve, los de la mitología cogieron lo de la Biblia para hacer su mitología, o viceversa, ¿no? No puede pensar eso. ¿Cuál es la realidad? El Señor Jesucristo vino a la tierra, pero Él se reveló desde la antigüedad a través de diferentes figuras. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Recuerda el arca del pacto? ¿Quién era el arca del pacto? En la antigüedad, el Moisés. Era Jesucristo, ¿cierto? Y aún dentro del arca hay simbolismos de Jesucristo. Entonces, estos 4 seres vivientes son una simbología de cómo Cristo se reveló a los hombres a través de la historia. ¿Por qué Juan vio eso? ¿Quién puede ver a Dios y permanecer vivo? Entonces, la forma como Dios se le mostró a Juan a través de ese rapto o arrebatamiento espiritual fue a través de los símbolos que Juan entendía. ¿Quién es el león? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cómo se le decía a Dios? El león de la tribu de Judá. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el león? En el libro de Mateo está representado como el rey. ¿Ustedes han escuchado que el león es el rey de la selva? Entonces, ¿quién es el león? Jesucristo. En el libro de Mateo representado como el rey, el Mesías esperado, como el rey. Entonces Juan cuando lo vio dijo, este es el rey, el león de la tribu de Judá. ¿Me hago entender? ¿Qué otra cosa vio él? Vio un becerro, ¿cierto? Un cordero, ¿cierto? ¿Dónde está representado el cordero? Jesucristo se representó en el cordero en un devocional que hubo esta semana. ¿Quién lo leyó? Que se habló de un corderito. Esta semana un hermano aquí de la iglesia hizo juicioso su tarea de regalarnos el devocional del día, y Abraham usó un corderito ¿para qué? Como un sacrificio que reemplazó ¿a quién? A Isaac, que Dios se lo había pedido. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿quién era el cordero? Jesucristo. Por eso se ve un cordero con alas y con ojos. ¿Me hago entender? Y en el Nuevo Testamento Jesucristo habló en el Evangelio de Marcos que Él era el cordero inmolado en la cruz, que iba a ser el cordero, el cambio de sacrificio. El cordero simboliza al siervo, a un siervo que viene ¿a qué? A servir. ¿Me hago entender? No a ser servido. Por eso los pastores, apóstoles, profetas mal llamados, que les gusta ser servidos, ¿ellos qué son? Siervos, pero del rey de este mundo, del príncipe de este mundo. Porque vienen a ser ¿qué? Servidos, no a servir. ¿Amén? Recuerde que nosotros somos imitadores de Cristo. Me estoy adelantando la predicación que tiene que ver con esto completa, eso se van 2 horas. Luego viene ¿qué? Un hombre con alas y con ojos, ¿cierto? Otra de las representaciones. Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿en dónde estuvo representado como hombre? ¿Cómo? No, en el Antiguo Testamento.
Como el primer que dice que Él es, ¿hubo qué? ¿El primer qué? Adán. Y Él vino a reemplazar al segundo Adán. Él es el segundo Adán, el hombre que no pecó. ¿Me hago entender? Entonces en el Antiguo Testamento Jesucristo lo representa Adán, el hombre. ¿Me hago entender? ¿En qué evangelio, en el Antiguo Testamento, en qué evangelio está representado en el Nuevo Testamento? En Lucas. Dios dijo, yo soy el hijo de hombre. ¿Me hago entender? Para que hayamos entendido qué son esos 4 seres. Entonces Juan, como conocía esos aspectos, porque él caminó con Jesucristo, él identificó al que me está hablando es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, representado así. En el Nuevo Testamento, representado así. ¿Me hago entender? Y el tercero, un águila con muchos ojos y muchas alas. En el Antiguo Testamento, ¿quién era? Dios. Recuerden que Dios, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, hablan del águila. Y lo representan como Dios. Como el que habita en ¿dónde? En los cielos. ¿Que ve su creación desde dónde? Desde los cielos. ¿Amén? ¿Dónde está representado en los evangelios? En el libro que escribió este personaje. En el libro de Juan. Y representa a Dios. O sea, Jesucristo es Dios. ¿Listo, mi hermano? ¿Más o menos? Más o menos. Vamos a hacer una predicación completa de esto, porque el mensaje es muchísimo más profundo que esto. Los ojos y las alas que representan, las alas que es la divinidad, ¿sí? Y es una alegoría de una visión que tuvo Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y los muchos ojos representan a que es Dios, que todo lo ve, ojos por delante y por detrás, que no hay nada oculto para Él. ¿Amén? ¿Listo más o menos los 4 seres? Porque más adelante vuelven y juegan los 4 seres. Sigamos. Vamos a ver los sellos, mis hermanos. Yo le pido a Dios que pongan mucha atención, porque vamos a ver esta explicación en 2 aspectos diferentes. En el aspecto de la profecía ya cumplida y en el aspecto de la profecía por cumplirse. Entonces no se me van a perder. ¿Me hago entender? Porque vamos a tocar cosas de la historia, de la iglesia. Nosotros vimos 7 iglesias, ¿cierto? Las iglesias representaban iglesias que hoy están viviendo, ¿cierto? Iglesias que hoy pasan como la de la Odisea, la de Filadelfia, la de Esmirna, ¿cierto? Que viven diferentes aspectos. Pero vimos que esas iglesias también eran las iglesias, ¿qué? Históricas, desde que inició la iglesia en el primer siglo. Esta profecía, esta parte profética de Apocalipsis, de los sellos, tiene que ver con sucesos a lo largo de toda la historia de la iglesia, o sea, desde que Cristo resucitó hasta el día de hoy, y otras que están, ¿por qué? Por cumplirse. Entonces necesito que tengan sus 5 sentidos para que entendamos los sellos y no nos volvamos un 8. Amén. Me volví yo un 8 estudiándolo, seguramente no quiero volverlos un 8 explicándoselo de la manera más sencilla. Le pido al Señor que sea. Amén. Apocalipsis 6, dice 6.1, y vi al Cordero, abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con una voz de trueno, ven. ¿Quién abrió los sellos? ¿Por qué los pudo abrir? Porque era digno. Abramos el informativo. Yo les hice un breve resumencito, no lo hice yo, ese ya está dentro de un compendio bíblico que tengo, de lo que vamos a explicar hoy, de una pequeña parte, de la parte histórica. ¿Amén? Este es el resumen es solo de la parte histórica, porque la parte por venir quiero que la entiendan en el espíritu. Entonces entendamos, mi hermano. Dice, le dijo, ven y mira, y miré, dice Juan, y oí, he aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Primer sello. Recuerden, ese rollo representa la potestad de Cristo en el universo. ¿Me hago entender? Y cada sello representa algo que Cristo permite o envía a hacer a su creación. ¿Ya? No es la causalidad, no es que por el diablo, no. Es Dios el que tiene el control y por eso Él los abre. Dios Hijo, Jesucristo, quien fue digno, ¿cierto? El primer caballo. ¿Qué era el primer caballo? ¿De qué color era? Blanco, un caballo blanco. Dice que blanco representa pureza, blanco representa lo limpio, ¿cierto? Blanco representa santidad. Entonces, hay una corriente, y la corriente más cercana a la realidad visible, en el contexto histórico, ojo, que este caballo representa el evangelio a lo largo de toda la historia de la iglesia. O sea, el evangelio de la sana doctrina.
inicialmente predicado en el primer siglo, o sea, el evangelio que enseñaron ¿quiénes? Los apóstoles, y la sucesión apostólica inicial del primer siglo. Eso representa este caballo, el evangelio puro, inmaculado, el que Cristo ¿qué? Enseñó. Se dice que duró el primer siglo, no más, y después empezó ¿a qué? A corromperse. Les cuento una historia. Hay una estadística cristiana que dice que la primera generación que conoce de Cristo, como por decir nosotros, es una generación, que conoce de Cristo en la palabra de verdad. O sea, el cristianismo genuino, enseñado a través de la Biblia. No estoy hablando de los falsos apóstoles ni profetas que hay el día de hoy, sino los que predican y aprenden la palabra de la Biblia de verdad, y que caminan en santidad conforme a la Biblia, no conforme a sus deseos ni concupiscencias. La primera generación camina firme. Luego vienen sus hijos. Esa segunda generación camina medio firme y medio chueco, porque empieza a volver carismático el evangelio, lo empieza a volver más dulce, porque el tiempo ha cambiado. Entonces no, ya no vamos a ponernos faldas largas ni ponernos, entonces podemos ir en blue jean y podemos no sé qué. Ha pasado eso, ¿no? No que sea malo un blue jean, no estoy juzgando la ropa, es como un pequeño ejemplo. La segunda generación dice, no, a mí me gusta Cristo, pero es que me gusta más con el rock, y me gustan las canciones de rock. Entonces esa generación aprende la palabra de verdad, pero empieza ¿a qué? A diluirla. ¿Me hago entender? Y luego viene la tercera generación. Ahí viene qué pasa con la tercera generación. No quiere nada de Cristo, no le interesa nada de Cristo. ¿De quién es la responsabilidad? De la primera generación, mi hermano. ¿De quién es la responsabilidad de la siguiente generación, de tus nietos? Es tuya, mi hermano. Es tuya vivir una vida digna y coger a tus hijos y mantenerlos en firme disciplina, orientados al evangelio verdadero. Ay, no es que yo me quiero congregar en tal iglesia porque son jóvenes y son chéveres y hablan así, todo eso. Estás bajo mi autoridad, en mi casa tú te congregas conmigo. Ah, te casaste y todo, hasta luego, está bien, ya eres un pariente mío. ¿Me hago entender? Pues la responsabilidad es tuya. Eso pasó en el primer siglo, los apóstoles enseñaron la palabra de verdad a sus discípulos, pero empezó a llegar gente y doctrinas extrañas, ¿y qué pasó? Se deterioró. Ese caballo blanco simboliza ese evangelio predicado en el primer siglo que se deterioró, pero simboliza el evangelio que el día de hoy es predicado en verdad, o sea, con la palabra de Dios. Los pocos o los muchos que hay en el mundo el día de hoy y a lo largo de toda la historia de la iglesia que predican la verdad. ¿Amén? Todavía hay personas y creemos que somos de ellos. ¿Amén? Amén. Ese evangelio va a ser predicado ¿hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. No es el evangelio que quiere escuchar todo el mundo. Yo sé que ustedes no se gozan mucho cuando yo aquí carro todo lo de pecado, ¿cierto? A veces es aburrido, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Cristo decía, vete y no peques más. Él lo decía, vete en bendición y prosperado. ¿Qué decía? Vete y no peques más. ¿Con qué palabra queda al final retumbando el corazón? No peques más. Entonces, pues hay que predicar de pecado, ¿no, mi hermano? Nos duele, porque somos pecadores, pero hay que recordarlo para no creer que somos tantos y le evitamos ya. Viene el segundo sello. ¿Quién está enviando los caballos y quién está abriendo los sellos? Cristo. ¿Quién envía los caballos? Cristo. No hay nada que pase en este universo que no venga de mano de Dios. ¿Amén? El segundo sello, leámoslo, dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué es bermejo? Rojo. Básicamente es un color morado. Es un color, sí, morado. Un rojo oscuro. Como el rojo sangre, cuando se está coagulando. ¿Amén? Se está hablando de que, históricamente, este sello representa del año 100 al 311 después de Cristo. Eso lo tienen en su resumencito, ¿no? Del año 100 al 311. ¿Perdón? 313. Bueno, 311, 313. Varían 2 añitos. Es que este lo saqué de un compendio bíblico que ya está ahí resumidito. Y este es del estudio, ¿vale? Entonces, no peleemos por 3 años. En 21 siglos, 3 años. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, los primeros 100 años del primer siglo, el evangelio estaba como puro, y se predicaba la verdad, la verdad y la verdad.
Pero ya después empezó ¿a qué? A deteriorarse. ¿Recuerdan la primera generación bien? La segunda ¿qué? Empezó a decaer. ¿Cuánto dura una generación? 50 años. Esa es la generación bíblica, 50 años. Aquí han pasado 100 años. ¿Cuándo empezaron a predicar los apóstoles? Alrededor de sus 40, 30 años, ¿cierto? Recuerden que en el año 70 fue destruida Jerusalén y Juan murió alrededor del año ¿qué? 92. Los 100 primeros años el evangelio estaba puro y casto. Amén. Aquí ya es el año del 100 al 313. ¿Qué pasó en ese tiempo? Vino ¿qué? La persecución al cristianismo. Vino todo eso que sabemos de Nerón, ¿sí? Matar a los cristianos, colgarlos en estacas, alumbrar a Roma con los cristianos como lámparas vivientes ahí de fuego en las calles. ¿Sí han escuchado eso? Este caballo representa la persecución cristiana, ¿sí? Representa cómo la doctrina empezó a ser corrompida. ¿Por qué? Por el miedo a la persecución. Hoy pasa eso. La doctrina está corrompida, corrupta, ¿por miedo a qué? A la persecución. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Hay de qué iglesia? De X iglesia. Ay, allá es chévere, ¿cierto? Allá todos somos bendecidos. Allá todos no sé qué. Ay, ¿predican pecado? No, pues ya Cristo nos lavó la... ¿Ya? ¿Cuál pecado? Si ya me los quitó ya. ¿Por qué me tienen que hablar de pecado? ¿Qué pasó con ese evangelio? Se diluyó. ¿Para evitar qué? Persecución. Pasó hoy y pasó hace ¿cuánto? 21 siglos atrás, mi hermano. 21 siglos atrás. Y empezó a ser perseguido el cristianismo genuino, empezó la matanza de los cristianos. ¿Pero qué pasó después? Adivinen qué pasó. Dice la historia que Roma vio el poder que había en el cristianismo. Vio que la gente seguía creyendo, a pesar de que los mataban y los echaban a los leones, seguían agrupándose y seguía creciendo. ¿Y qué tuvo? ¿De qué tuvo temor Roma? De que un movimiento religioso tuviera más poder que un movimiento ¿qué? Político. ¿Y entonces qué hizo Roma? El Imperio Romano dijo, venga, lo lógico no es porque vamos a seguir matando y van a seguir resultando más cristianos. ¿Qué es lo lógico? Organicemos ese negocio, mi hermano. Volvamos el cristianismo, la religión oficial del imperio. Y lo vamos a tener controladitos. ¿Les suena algo parecido al día de hoy? ¿Les suena algo parecido hoy? Está el presidente en un evento. ¿Y quién está al lado? ¿Ah? No. La Iglesia Católica. Ahí está el arzobispo o el no sé qué, el señor obispo. ¿El representante de dónde? De Roma. Hola, la vida no ha cambiado, ¿cierto? 21 siglos y decimos que somos más modernos y que somos más inteligentes y que tenemos más tecnología y seguimos igual que en el primer siglo, mi hermano. Este caballo representa que hoy hay persecución, de una u otra manera hay persecución de la palabra, de una u otra manera sigue ese caballo galopando. No creamos que fue solo para el primer siglo, que fue solo para hasta el año 300. Esos caballos siguen hoy que sueltos, galopando, representan las circunstancias por las que pasa la iglesia genuina y el mundo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba mostrando a Juan a través de estos sellos? ¿Qué le estaba mostrando? La historia que venía, que iba por venir. ¿Y por qué Dios permitió que se escribiera y que nosotros hoy la leyéramos? Para prevenir, para aprender, porque el que no conoce su historia tiende a repetirla. ¿Me hago entender? Y para identificarnos, ¿quién soy yo? ¿Soy una iglesia que no me persiguen? Es más, en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano. ¿Y para qué? O sea, yo estoy bien así con mi religión. Diluiste tu cristianismo. Lo fundiste con el mundo para parecer chévere. Porque te da miedo, ¿qué? Ser perseguido, ser puesto en la hoguera. Mira por qué el Señor nos muestra a través de los 7 sellos lo que puede estar viendo con nuestra vida cristiana hoy. Dense cuenta que estoy mezclando la historia para que entendamos, pero el principio espiritual de esa enseñanza, ¿vale? Para que no nos enredemos, ¿sí? Para que entendamos el mensaje que Dios quiere ciertamente con cada uno de esos sellos para el día de hoy de nosotros.
En esa época, ¿quién fue el que legalizó la iglesia cristiana? Constantino. ¿Él se autoproclamó quién? El primer papa. Y era el emperador del imperio romano. Por eso entendamos, el mundo no ha cambiado, mi hermano. Hoy tenemos celulares, tenemos internet, pero el mundo no ha cambiado. No ha cambiado. Las mismas orgías que hacían los romanos allá dentro de su papado lo hacen hoy, ¿no? No ha cambiado. Algunos juiciosos hijos de Dios creyentes se reunían en comunidades pequeñas en las casas. Hoy también se da. Pero otros se reunían allá escuchando ¿a quién? Al emperador hablar de la Biblia. ¿Ustedes creen que él se convirtió a Cristo realmente? No, fue el negocio político, mi hermano. ¿Cómo vamos a permitir que cientos de miles de personas que se están convirtiendo al cristianismo se nos escapen? Y esa ofrenda que dan allá a esa iglesia la podemos recoger aquí. ¿Me hago entender? No pasa hoy, ¿cierto? Como que no pasa hoy. En la iglesia cristiana. Entonces, mi hermano, el Estado siempre ha querido tener controlado a la iglesia. El emperador lo entendió en ese momento y lo fusionó. Y hoy pasa eso, ¿no? Está el presidente con su arzobispo ahí, con el obispo. Digamos, con Roma, cuando había los diferentes sexualidades, sí. Es igual, solo se ha destapado, ¿no? Y como estamos en la libre expresión de la personalidad y que todo es permitido y por qué no, ¿cierto? Entonces se ha destapado más. Lo que antes estaba oculto, ahorita es más destapado. Algo del segundo sello, ¿lo entendimos? ¿Qué representa? Hay cosas más, pero nos demoraría mucho tiempo en cada uno de los sellos. Lo que les dije es un repasón por todo Apocalipsis para que lo entendamos un poquito. El tercer sello. Adivinen qué vino después de que Roma tomó el control y... ¿Qué creen ustedes que vino? Vino un caballo de color negro. Todavía están dando, ¿no? ¿Qué representa el color negro? Muerte, maldad. Ese caballo viene con qué en la mano. Vamos a leerlo que no lo leí, perdón. El tercer sello, oí al ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Amén. ¿Qué representa un caballo negro? Representa para la iglesia histórica, representa una gran persecución al cristianismo, muerte al cristiano genuino. Recuerden que ya estaba la mezcla de Roma en el cristianismo. O sea, el catolicismo entró con su doctrina, contaminó el cristianismo y montó toda su parafernalia de santos, de imágenes, de espiritismo, porque lo que ellos hacen en sus misas de muertos y todo ese espiritismo, eso resale a lo que ellos llaman las ánimas del purgatorio. Eso es espiritismo, es brujería en la iglesia cristiana. ¿Me hago entender? Entonces se mezcló el paganismo con el cristianismo y resultó la iglesia dominante hasta el día de hoy en el mundo, la iglesia católica. No vamos a hablar de los musulmanes, no vamos a hablar de que es otra religión que está pesando a nivel mundial, ¿sí? Estamos hablando del catolicismo, que fue donde salió, donde como se destrozó el cristianismo inicial, ¿vale? Adivinen qué pasó con eso. ¿Recuerdan qué pasó en aquella época? ¿Qué pasó con la iglesia católico-romana y con todo lo que venía a pelear con esa iglesia? ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Qué les hacían? Matarlos, ¿no? Por eso es un caballo de muerte. Además, ¿qué vino? Recuerden, esto sucedió en una parte de la historia, pero sucede todavía hoy. Vamos a ver. ¿Qué simboliza la balanza? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué simboliza? Dime. ¿Justicia? No. Aquí la balanza simboliza que hay un control de la economía mundial. Simboliza que hay alguien que controla cuánto vale la comida. ¿Ustedes creen que eso pase hoy? Ya un campesino no puede decir que su libra de yuca vale X plata. A él va el gobierno o va el comerciante y se la compra y le pone precio ¿a qué? A su producto. Eso simboliza
que hay inflación y que alguien tiene el control de la economía del mundo, que alguien le pone precio a las cosas. ¿Qué simboliza la balanza? El control económico del mundo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? El mismo control que inició en Roma, mi hermano. Yo sé que ustedes han visto las películas de los Illuminati, los masones. Mi hermano, eso es real, eso existe. Sabes que nosotros hemos tenido un velo en nuestra cara y solo hemos visto lo que nos muestra la televisión y lo que nos enseñan en el colegio y las universidades. Pero es real, hay un control económico mundial. Que un día de estos, cuando se levante el anticristo, va a ser declarado. Y vamos a entender que siempre estuvo allá, oculto, en los gobiernos, en las diferentes organizaciones que hacen los gobiernos. Siempre ha estado allí, mi hermano. Jesucristo desde aquí nos lo está mostrando. Ese caballo es el control de la economía, que causa muerte, que causa hambruna. Hay dinero, ¿y por qué se mueren en algunos sitios del mundo? Hombres y mujeres y niños, que los hemos visto por televisión completamente raquíticos. Y en Estados Unidos, obesos y gordos de tanta comida en abundancia. Una hamburguesa aquí en Colombia vale 10.000 pesos. En Estados Unidos, ¿cuánto vale? Menos de $1. ¿Quién controla eso? Hay alguien que está ganando dinero con eso y que quiere acabar con una población porque le conviene a su economía, a la economía del mundo. O allí donde se producen los diamantes, ¿no hay dinero suficiente para que ese país viva sosegadamente? ¿Que todos tengan comida? ¿Y por qué solo unos pocos viven de esos diamantes? ¿Me hago entender? Aquí nomás pasa en Antioquia o aquí en la parte del Tolima donde hay explotación de oro. ¿Los que explotan el oro son los millonarios? No, unos poquitos. Y ellos aguantando hambre y muriendo debajo de esas minas. ¿Me hago entender? Desde allá Cristo dijo, mira, va a pasar esto, va a haber escasez de alimentos, no porque no abunden, porque yo hice una creación para que todos viviesen, sino porque estoy permitiendo que alguien lo controle. ¿Por qué? Porque es mi voluntad de que conozcan al Dios vivo y no que todos vivan felices y contentos en el mundo material. Ese es Dios. Ese es Dios. Y mira que está lloviendo, ¿no? ¿Y cómo así que los embalses están bajitos? Entendamos, siempre hay un control, que lo que quiere es dominar el mundo, este mundo material. Ahora, ¿qué pasa en las iglesias hoy? Muchos pastores, en las mal llamadas iglesias que son sectas, ¿qué te están predicando? Que ames este mundo, que quieras controlar este mundo, que te hagas partícipe de ese orden mundial que siempre ha existido, pero que ha estado oculto a la luz pública. Ese caballo representa eso. Para el día de hoy, en nuestra iglesia, o sea, nuestra vida hoy y para la iglesia histórica. ¿Amén? ¿Sí? ¿Algo más de ese caballo? Bueno, dice, mira lo que dice. Cuando abrió el segundo, el caballo negro, perdón, ahí se me perdió. 5. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres. ¿Están los 4 seres? ¿Quiénes representan los 4 seres? ¿Quiénes representan? A Cristo. ¿Quién está en el medio de los 4 seres? Dios Padre. Recuerden todo el contexto de Apocalipsis. Los que están alrededor son los 4 seres: el león, el águila, el hombre y el buey, el cordero. ¿Amén? ¿Quién está en el medio? El que está sentado en el trono, Dios Padre. ¿Lo entendemos? Mira lo que dice. Y oí una voz de en medio de los 4 seres. ¿De dónde salió la voz? Dios Padre. Que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. ¿Quién dio la orden de que haya escasez, inflación, presión económica, hambrunas, muerte? ¿Quién dio la orden? ¿Fue el diablo? Digan no. Fue Dios Padre, mi hermano. Entendamos que lo bueno y lo malo viene de parte de Dios. Él no lo creó, Él no creó la maldad, pero todo viene de parte de Él porque Él tiene control del universo, mi hermano. Aquí Apocalipsis está diciendo, Dios dio la orden de que haya inflación, de que haya escasez económica a causa del pecado. A causa del pecado hay juicio sobre la tierra. ¿Lo entendemos? ¿Por qué a veces me va mal a mí en la vida? En la economía o con mi familia, o porque tal vez a veces estoy en pecado y no quiero verlo. ¿Pero de dónde vino? De parte de Dios, para decirme, bueno, mijo, ponte a cuentas conmigo y empezamos a organizar tu vida. ¿Hago entender? Todo viene de parte de Dios. La voz salió del medio del trono, de Dios. Pero dice que no dañen el vino y el aceite. ¿Qué representación tiene el vino y el aceite en la Biblia? Que ya lo hemos aprendido. ¿Qué representa? Sí.
Bueno, todo eso representa el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, representa la unción. ¿Sobre quién está todo eso? Sobre los creyentes. Entonces Dios está diciendo, viene este juicio para el mundo, pero no toques ¿a quién? A los creyentes. O sea que cuando Dios prometió que tendríamos techo, abrigo y comida, la promesa aquí está. Va a haber escasez, va a haber hambruna, va a haber muerte, pero no toques lo que es mío, ni al vino. ¿No entendimos? Bonito Apocalipsis, ¿sí o no? Hay promesas ahí de Dios que se están, ¿no? Entonces el día de hoy vemos creyentes que pasan situaciones, pero Dios los cubre allá, ¿no? Tienen angustias económicas, pero Dios de una u otra manera los levanta, ¿cierto? Tienen angustias en sus familias, pero Dios de una u otra manera los levanta. ¿No es así? Vienen persecuciones políticas, pero Dios de una u otra manera los sostiene. La promesa está ahí, ¿verdad? Ese es el cuarto sello. El tercero. El cuarto sello. Dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. En la historia vemos también eso, ¿no? En su resumen tienen esa parte de la historia, ¿cierto? Dice, cuarto sello, desde el 538 hasta la Reforma Protestante. ¿Qué pasó en esa época con la iglesia histórica? ¿Qué simboliza esto? Muerte. ¿Qué pasó con la iglesia genuina en esa época? ¿Qué hizo Roma? ¿Recuerdan la Inquisición? Esa es la época en que la iglesia fue perseguida a muerte, descabezados en guillotinas, aserrados. De allá viene. Desde la Inquisición que muestra la historia posterior a la Reforma viene de esa parte, porque ya venía persecución. Juan Jos viene antes de la Reforma y Juan Jos fue muerto en la hoguera. ¿Sí? Juan Jos inició la Reforma. O sea, esta no es la Reforma institucional en donde se permitió la iglesia cristiana, sino la persecución antes de que se dijera, bueno, los hermanitos menores, déjenlos en paz. ¿Sí? Antes de que se le permitiera la libertad de esa expresión religiosa. ¿Amén? ¿Sí? Tengo mucho feedback. Entonces, quinto sello, el cuarto sello. Dice que el caballo se llamaba ¿cómo? El que iba encima del caballo se llamaba Muerte, y detrás lo seguía ¿quién? El Hades, el infierno. Si nosotros vemos en la historia estos años, van a ustedes a encontrar la peste negra, que la bubónica, una cantidad de mortandad a causa de ¿qué? De virus desconocidos. A causa de virus. ¿Cuánta gente murió en la peste en Europa? Millones de personas, hombres y mujeres. Las ratas la llevaban, ¿no? No la padecían, pero la rata eran las pulgas, a través de las ratas, sí. Chupaban la sangre de las ratas. Murió miles de millones de personas a causa de la peste, ¿cierto? Este quinto sello, este cuarto sello, nos muestra que viene un juicio de Dios a causa de la ceguera espiritual de la época. Había gente hablando la verdad. La iglesia genuina de Jesucristo nunca ha parado. ¿Me hago entender? Siempre ha habido genuina iglesia a través de los siglos. Pequeñas comunidades en sus casas predicando la verdad. ¿Hay algo que me está haciendo feedback? Dios mío. Siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Entonces aquí ¿cómo lo podemos manejar? Entonces este cuarto sello. Entonces, el cuarto sello tiene que ver con esa época en donde hubo mortandad a causa de ¿qué? De virus, de bacterias desconocidas. No existía la penicilina, ¿cierto?
¿Cierto que no existía la penicilina? Bueno, sí, no se había, ¿cómo es que se dice? Aglutinado y combinado los componentes, ¿verdad? Bueno, tú sabes más de eso. Menos intelectualismo, más espiritualismo. No existían curas para muchas de las enfermedades en aquella época. La medicina era arcaica, ¿cierto? Como lo es hoy, ¿no? ¿O será que hoy hay mucho avance científico? Si lo hubiera, no habrían enfermedades, ¿no creen? Ya se hubieran solucionado todas las enfermedades, ¿no creen ustedes eso? Pero como es otro negocio el control mundial. Entonces, mis hermanos, ¿por qué los seguía el infierno? ¿Por qué seguía el infierno la muerte? Había ceguera espiritual. Roma estaba controlando la religión y Roma no permitía ni siquiera que la gente conociera la Biblia. Ellos eran los únicos que podían leer e interpretar las escrituras. Hoy todavía lo dicen los curas. No lea la Biblia porque se vuelve loco. Venga a la iglesia. Aquí hacemos el catecismo y se lo enseñamos. ¿No creen que ese caballo todavía está andando? El oscurantismo todavía está hoy. Y se coló a la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, un versículo, y gocémonos en el Señor, aleluya, gloria a Dios, y traiga el pacto para que sea prosperado, y traiga el pacto para que sea sanado, y tranquilo que tú ya eres bendecido por estar en victoria, y trae el pacto para que Dios te quite ese pecado de tu vida. ¿No es el mismo oscurantismo disfrazado en cristianismo? Hoy lo estamos viviendo. ¿Cuáles son las pestes de hoy? Cáncer. ¿No está de moda el cáncer desde hace más o menos 50 años que todo el mundo tiene cáncer? ¿No está de moda el SIDA? Ustedes tienen que con tanto avance científico, investigación, ¿no hay curas para eso? Pero no, démosles pequeñas dosis para que nos sigan haciendo multimillonarios. O los que tienen aquí droguería, ¿qué dicen? ¿No es un negocio la droguería? Es un negocio. Es tan excelente que aquí hacen las EPS hoy: acetaminofén, ibuprofeno, y pare de contar. ¿Me hago entender? Hoy seguimos igual. Ese caballito está rampante, galopante, yendo y viniendo. La ciencia inventando curas que se convierten en plagas. ¿No creen ustedes eso? Hicieron la vacuna de la influenza y ahorita hay más variedad de virus de la influenza que muta continuamente que antes. Entonces cada rato tienes que ir por una dosis que más fuerte. Hermanos, eso es un negocio del control mundial. Yo le decía a mi esposa ayer, creo que fue ayer, le decía: mi amor, ¿tú no crees que las vacunas es una forma como van a venir un día de estos y esos entes que controlan eso van a decir es hora de lanzar el virus, el cual ya hemos alimentado a todo el mundo para que acabemos con buena parte de la gente para que recojamos una platica? El control mundial lo que es controlar la plata, ¿no? Y la forma de controlar la plata es que acabando con pueblos, porque no es que nos toca mandar ayuda humanitaria allá, están desgastando plata en medicina, no, acabemos con toda esa gente. ¿No creen que es así? Ese caballo sigue rampante. ¿Controlado por quién? Por el príncipe de este mundo, a través de hombres, llenos de él, llenos del espíritu del mundo. Cristo le mostró esto a Juan para que él entendiera que eso iba a pasar y que nos lo enseñara a nosotros para estar preparados de que eso va a pasar, pasó y está pasando. Amén. ¿Qué son los sellos? Los sellos es la historia de la iglesia, la historia de nuestra vida de hoy y la historia futura antes del anticristo. Entendámoslo. La profecía se cumple siempre en varias fases, ¿no? Yo les he explicado eso, ¿cierto? Hay una profecía de cumplimiento inmediato. Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, estos muros van a ser derrumbados, ¿cierto? Pero en 3 días lo levantaré. ¿Qué pasó? Él murió, y a los 3 días resucitó. ¿Pero qué pasó en el año 70? Los muros de Jerusalén fueron derribados. ¿Me hago entender? ¿Sí? Las profecías siempre se cumplen en tres partes. Todas las profecías de la Biblia: una inmediata, una cercana y una lejana. Aquí se han cumplido. Las de la historia se están cumpliendo unas hoy, de esto que está sucediendo, y se va a cumplir una posterior. O sea, estos sellos tienen vigencia antes, hoy y en el futuro. Amén. Para que lo entendamos. Quinto sello. Dice el quinto sello: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Amén, quinto sello. Mucha atención a este quinto sello. Dice que Juan vio unas almas debajo del altar, clamando venganza, ¿cierto? Bueno, este versículo lo toma la iglesia que habla del arrebatamiento antes de la tribulación. Dice, no, es que mire, aquí no había ocurrido la tribulación y Juan ya estaba viendo almas clamando por venganza y que les ponían una ropita blanca. Entonces ellos, los que son dispensacionalistas, los amileniaristas, unas corrientes teológicas, dicen que este versículo certifica que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Bien, grave error teológico. Gravísimo error teológico. Mira cómo él dice que vio los hombres y mujeres, ¿o qué dice que vio? Alma. Él vio espíritus. ¿Me hago entender? ¿Cómo dice que vamos a ser llevados al cielo? ¿Cómo fue Cristo llevado al cielo? Ellos vieron un espanto, un espíritu, los apóstoles vieron un cuerpo, un hombre que podían tocar. ¿Aquí qué vio él? Alma. ¿Debajo de dónde? ¿En el cielo hay altar? No, los altares eran en la tierra, donde se hacían los sacrificios de los corderitos. ¿Me hago entender? En el cielo hay un trono, no hay altares. Entonces lo que Juan vio aquí, lo que él vio fue las almas de todos los que murieron, almas, de todos los que murieron a lo largo de la historia de la tierra, del hombre. Todos, los que murieron desde Adán hasta el último hombre que muere en la tierra. Una representación espiritual de todos los creyentes que fueron, ¿qué? Martirizados por el causa del nombre de Cristo. Él no vio el arrebatamiento, él no vio las almas. Porque imagínate que tú llegues, que el Cristo nos arrebate, lleguemos al cielo y le digamos, uy Señor, vaya haga venganza ya, madre a todos ellos porque mire cómo me chuzaron, mire cómo me robaron, mire cómo me maltrataron, esos curas, esos no sé qué, esos ateos. ¿Ustedes creen que en el cielo vamos a tener sentimientos de odio y venganza? No. Por eso los que dicen que el arrebatamiento, que esto simboliza el arrebatamiento antes de la gran tribulación, no están entendiendo ese versículo que dice que son almas que clamaban venganza. ¿Cuándo un alma clamaba venganza? ¿Ustedes recuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Qué le dijo Jesucristo? La sangre de Abel clama a mí. ¿Me hago entender? O sea que la sangre que ha sido derramada por hombres y mujeres y niños a causa del testimonio de Cristo es la sangre la que está representada en ese altar. ¿Recuerdan qué derramaban en el altar en el Antiguo Testamento cuando sacrificaban corderos? Sangre. ¿Me entienden? Este sello lo que nos está mostrando aquí es que toda esa sangre que ha sido derramada a causa del testimonio de Cristo está debajo del trono del Señor, clamando a Él: Señor, no permitas más, no permita más iniquidad. Señor, Señor. No los cuerpos allá de los muertos, sino su sangre. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo entendimos? Esa parte de las almas debajo del altar, ¿sí? Entonces dice que les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí es que aquí no hay arrebatamiento? ¿Para nada? ¿Qué se le está diciendo? ¿Qué se le dice a esa sangre que clama? Estoy escuchando tu clamor, pero aún no voy a enviar la ira de Dios porque no es tiempo, falta que mueran más a causa de mi nombre, como testimonio mío. Aquí no hay arrebatamiento. Amén. Otro versículo que desvirtúa lo que hemos estado viniendo tratando. Hay que cortar esas doctrinas que vemos en televisión y en las películas, ¿no? Y que predica la iglesia hoy. Por eso, bendecidos, prosperados, sin victoria, porque nada nos va a pasar, porque Cristo viene por nosotros ya. Y la Biblia nos dice eso. O sea, vas a pasar tribulación, vas a sufrir, vas a ser perseguido. Pero yo te voy a ¿qué? A guardar. Amén. ¿Listo el quinto sello? ¿De qué? Dije un versículo, el altar, las almas debajo del altar, del arrebatamiento, o que las ropas blancas. ¿Sí? ¿No? Oiga, mira lo que dice. Les repito, ya sé de qué me estaba hablando. No, versículo no. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Se les dijo: ustedes ya están santificados. Esa es la vestidura blanca. Ustedes fueron santificados por mi sangre, por mi Espíritu Santo.
No es el vestido de lino fino que habla más adelante Apocalipsis. Amén. Habla es del vestido que nos reviste el Espíritu Santo cuando somos salvos. ¿Sí? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos y que también habían de ser muertos como ellos. ¿Listo la ropa blanca? ¿Sí? Amén. Luego dice el siguiente sello. ¿Quedó claro este sello? La pregunta, este sello Dios le está mostrando a Juan desde la iglesia primitiva. ¿Me hago entender? Todos los mártires. ¿Hasta cuándo? Hasta el futuro, entendamos. Hasta el futuro. Parte de ese sello no se ha cumplido, porque falta que muera la gente en la gran tribulación. ¿Me hago entender? Por testimonio de Cristo. Entendamos, la profecía se cumplió hace un tiempo, luego otra parte de tiempo y se va a cumplir en el futuro. Amén. Versículo 14. No, antes, 12. Miré cuando abrió el sello sexto, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y declaraban a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Amén. Amén. El sexto sello, mi hermano. Dice la historia, los grandes teólogos y estudiosos de la palabra dicen que este sexto sello inició en el año de 1755 hasta la venida de Cristo. ¿Qué pasa en el año 1755 después de Cristo? Hubo el gran terremoto de Lisboa. ¿Lo han escuchado? ¿Es que antes no había habido terremotos? ¿Qué creen ustedes? Siempre lo ha habido. Pero este gran terremoto, lo interesante de él fue que sucedió en una época de auge, de conocimiento, de investigación científica, de economía, de comunicación, y el mundo entero de aquella época supo de ese terremoto. Además que fue sacudido parte de África, gran parte de Europa y una pequeña parte de Asia. O sea, fue un terremoto de cataclismo mundial para el mundo antiguo. Como el de Japón, que todo el mundo lo vio, todo el mundo lo conoció, y hasta cambió ¿qué? La inclinación de la Tierra. ¿Por qué dicen los grandes estudiosos, teólogos, históricos, que este sello se abrió y fue la profecía de lo que sucedió en el año 1755? Porque ese día nació el estudio geológico. O sea, los grandes estudiosos dijeron: hay que estar pendientes de esto, porque mire, murieron 100.000 personas en una sola ciudad, en Lisboa, en un solo momento. En menos de 30 segundos murieron ¿cuántos? 100.000. Entonces ellos dijeron: hay que estudiar las capas tectónicas del estudio geológico, hay que estar previniendo ¿qué? Terremotos. ¿Recuerdan que en Mateo el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles cuando ellos le preguntaron: ¿y cuándo vendrá el fin? ¿El que les dijo? Habrán terremotos. ¿Y el que les dijo? ¿Este es el fin? ¿Inicio de qué? De dolores. Ahora, ¿se han aumentado los terremotos de esa época para acá? Sí, y mucho más de 1960 para acá. ¿Sí saben eso? Perdón, de 1948. Desde 1948 las capas geológicas se han movido mucho más. No me quedan a mí, busquen en Google y averigüen, para que entiendan que la Biblia es histórica, mi hermano, y la Biblia nos ha hablado de muchas cosas, pero como no la leemos o no nos la explican o no investigamos, nos quedamos a medias. El ángel Jesucristo le mostró a Juan algo que iba a suceder en las diferentes épocas del tiempo, para que quienes leen la profecía que dice que debemos ser bienaventurados por leerla, entendamos en qué tiempo estamos viviendo. Amén. El terremoto de Lisboa, búsquenlo en internet y aprendan más de lo que sucedió en ese terremoto. Lo conoció el mundo antiguo, todo el mundo supo, y eso hizo que los científicos empezaran a investigar sobre geología, las capas tectónicas y el movimiento terrestre. Amén. ¿Recuerdan que Cristo también dijo que aumentaría la ciencia y correrían de aquí para allá? ¿Recuerdan Mateo 24? Dijo, pero ese no será el fin.
Principio de dolores. ¿Cuándo inició? 1755. ¿Sí? Hubo alrededor de 150.000 muertos registrados. O sea, en los sitios registrados. Hubo una isla que desapareció completamente. No es la Atlántida. Hubo una isla que desapareció completamente. El tsunami, después del terremoto, la tapó y quedó consumida. ¿Sí? Pasó, ¿no? Lo hemos visto hace un par de años con el tsunami en Japón o el de Filipinas, ¿no? Lo de Haití, el terremoto de Haití. Entonces, mi hermano, aquí Dios está diciendo, van a haber terremotos. Pero son principios de dolores. Ahora, ¿murieron creyentes en el terremoto? ¿Qué dicen ustedes? Y tal vez son parte de las almas, tu sangre está clamando, Señor, vengan, ¿no? Amén. ¿Qué más dice el sexto sello? Dice, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. El oscurecimiento del sol, ¿es un eclipse? ¿Qué dicen ustedes? Es el oscurecimiento del que habla la historia, ocurrió en el año 1780. ¿Qué pasó en 1755? Terremoto. ¿Qué pasó en 1780? Gran parte de Europa quedó sumida en oscuridad. ¿Cuánto dura un eclipse solar? Minutos, 15 minutos, 20 minutos. No, esto duró horas. Llegó hasta la noche, inició a las 10 de la mañana. Llegó la noche y se dio oscuro. Entonces, en aquel tiempo, los investigadores científicos dicen, no tienen explicación, los científicos de aquella época, ¿de qué era? Hoy la National Geographic, los duros de la ciencia del día de hoy, dicen que fue que en Canadá hubo un incendio forestal de causas de causa desconocida, pero de cubrimiento mundial, y que el humo de todos los árboles, el gas carbónico y todo, oscureció toda Europa por los vientos no sé qué, y que lo llevaron hasta allá, y que por eso estuvo oscuro todo el día el mundo de aquella época, el mundo antiguo, conocido. ¿Qué dicen que ellos que fue? Un incendio forestal en Canadá. ¿Que cómo lo comprobaron? Según con fósiles y que no sé qué, que haciendo análisis de carbono 14, y ustedes saben cómo son ellos para tramar al intelecto humano. Amén. Nosotros como creyentes, ¿qué creemos que fue? Lo hizo el incendio, no importa. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que iba a suceder? Dios. ¿Quién movió las plagas de Egipto? Dios. En un hecho natural, no importa, es Dios. ¿Me hago entender? Dios me sanó de un cáncer, ¿cómo? Un milagro. No, el médico me operó y me lo limpió y ya. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. Para no ser tan religiosos o tan intelectuales. Dios utiliza su creación, hermano. Amén. Entonces ellos dicen, National Geographic dice que fue un incendio. A mí no me interesa. Solo sé que se cumplió la profecía de que vino el sol y se puso oscuro. Y fue tal la oscuridad que la noche, en plena luna llena, la luna parecía ¿qué? De sangre. La luna roja como el eclipse que hubo hace un tiempo atrás. Pero esta era roja, color sangre, a causa de la oscuridad. Amén. A mí no me interesa si fue ceniza volcánica, si fue ceniza de un incendio. Solo sé que fue el cumplimiento de una profecía que el Señor le mostró aquí a su apóstol Juan, para que nosotros entendiéramos que los tiempos empezaron a cumplirse del sexto sello. ¿Desde cuándo? 1780. Amén. Investiguen esto en internet, es fácil. Se coloca ahí, ¿cuándo se oscureció? Y pum, le va a salir, y lea todo. Usted va a encontrar ahí los estudios científicos y los estudios teológicos. Amén. Entendamos, mi hermano, la Biblia es real y se cumple en todas las áreas, incluyendo en la ciencia. ¿Sí? La luna se puso de sangre. El Señor lo dijo, ¿cierto? Él dijo que en Mateo 24, ¿qué dijo que iba a pasar con el firmamento? ¿Iba a ser qué? Conmovido. Amén. Ahora, Él no movió el sol, porque Él creó y determinó el sistema solar con un orden lógico, ¿cierto? La Tierra gira, el Sol gira y todos son a una distancia específica. Cuando Él vaya a crear los nuevos cielos y la nueva tierra, tal vez toque la Vía Láctea, el sistema solar y el universo. Aquí no. ¿Está tocando a quién? Al juicio sobre la tierra. Amén. Luego dice que las estrellas cayeron. ¿Por qué no fue un eclipse? Porque duró todo el día. Amén. ¿Un eclipse cuánto duró? 2 horas. ¿Cierto? Mira que se posiciona y vuelve y se va. O se mueven los astros. Las estrellas cayeron. En 1799 ocurrió la lluvia meteórica más grande de la historia. Ocurre cada 33 años. Se llaman las Leónidas. Búsquenlo en internet y aprenda. Es un grupo de asteroides
que en esa época del año, a causa de un cometa, empuja asteroides fuera de su órbita. ¿Y qué pasa? Vienen y nos visitan. Ocurre cada 33 años, en el mes de noviembre. O sea, ha ocurrido siempre. ¿Qué hace la diferencia de 1799? Cayeron un solo personaje, un solo astrónomo, contó 240.000 meteoros a su vista. O sea, los que pudo contar, 1, 2, 3, 4, 5. Y los que no alcanzó a contar, fue una lluvia como lluvia de agua, de meteoros. No chocaron contra la Tierra, todos eran ¿qué? Pequeños. Pero lo vio gran parte del mundo antiguo en el polo, en el norte, hacia el norte de la Tierra. ¿Dios qué dijo que iba a pasar en aquellos tiempos para su venida? Que las estrellas del cielo iban a caer. Ese fue el cumplimiento de la historia. Amén. Que nos lo muestran aquí. Siempre han caído, pero esta vez fue una lluvia. ¿Cuál es el cumplimiento para el futuro? ¿Van a caer más leónidas? No. Ya no van a ser las leónidas. Van a caer todos satélites llenos de bombas nucleares y ya. Para el tiempo futuro. Amén. Todavía no hemos llegado hasta allá cuando damos lo de la gran tribulación y la guerra del Armagedón y todo eso. Amén. ¿Ese es el qué? El sexto. Miren lo que dice. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, ¿qué dice? Los capitanes, los poderosos, se escondieron en las peñas. Y decían en los montes y en las peñas: caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Ese día la gente clamó eso. Hoy cuando caen asteroides la gente dice: ay, se va a acabar el mundo, todo el mundo, y se esconden. No, hoy no dicen eso. Entonces mira que este sexto sello tiene una particularidad interesante, y es que hasta ahora se está ¿qué? Cumpliendo. ¿Cuándo inició? En el gran terremoto. ¿Cuándo inició? El sol se oscureció, la luna de sangre, y cuando cayeron las leónidas en 1833. Amén, 1833. ¿Sí? ¿Entendemos estos sellos? ¿En qué sello estamos viviendo hoy? ¿En qué sello vivimos hoy? En el sexto sello, mi hermano. Todos se están cumpliendo de diferentes formas, pero proféticamente estamos en el sexto sello, donde hay terremotos de continuo. Hace poquito hubo en Chile, ¿fue que fue? Por aquí hubo, hace poco hubo. Aquí en Colombia cada rato tiembla, hermano. Yo desarrollé vivía en Bucaramanga, ya es normal. Es normal estar ahí cuando. Uy, chiquitos, solo se sienten allá en la zona de los. Bueno, se me escapó el nombre. Hay una zona sísmica muy fuerte que es minera y queda cerquita de Bucaramanga, 3 horas. Y allá se siente de continuo, todos los días tiembla allá. Casi como es tan normal que tiene que ser un temblor muy fuerte para que se publique. Va a tiemblar de continuo. Pero la Tierra se está moviendo. Asteroides caen de continuo, el de Rusia, ¿se acuerdan? Todo lo que hizo, ese poquito. Ahora, dice que el cielo se apartó como un libro. Esto no ha pasado, ¿no? Esto no ha pasado. ¿Sí? ¿Sí lo leímos? ¿O no lo leímos? El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Cómo se desvanece un pergamino que se enrolla? Se aplanó. Se desvaneció como un pergamino que se desenrolla. ¿Qué pasó con la tierra? Se aplanó. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando venga Cristo y pose sus pies en el monte de Sión, ¿qué va a pasar? El terremoto va a ser tan tremendo que la tierra, ¿cómo va a quedar? Plana. ¿Esto ya pasó? No, no ha pasado. Entonces estamos viviendo el sexto sello, ¿no? Estamos viviendo el sexto sello. ¿Cuándo se va a aplanar la tierra? Cuando pose los pies en el monte de Sión. Ya hubo arrebatamiento por aquí. Dios dijo: recogí a mis hijos amados y me los llevé. ¿Quién ya no cree en el arrebatamiento antes de la venida de Cristo? Yo quería creer el otro arrebatamiento y todavía tengo la esperanza de que no nos toque la gran tribulación, por fe, pero bíblicamente me está diciendo: no, si los apóstoles fueron aserrados, cortados, matados, ahorcados, colgados, ¿quién te crees tú? ¿Vamos a entender? ¿Quién te crees tú mayor que Juan Pozo con los personajes de la Reforma? Todos esos martirizados por decir: no, la Iglesia Católica es falsa.
echados a la hoguera por brujos, por hechiceros. ¿Quién te crees tú para no tener persecución, para que no se burlen de ti por ser creyente? ¿Me hago entender? Entonces no esperes que venga una gran tribulación y yo te rescate para no probar tu fe. Ay, pues es que tú eres sellado del Espíritu Santo de Dios. Tal vez lo crees en el intelecto. ¿Me hago entender? Pero vamos a probar tu fe. Todos nosotros hemos probado nuestra fe a diario. A diario. Pero Dios va a llegar un momento en que a los que estemos vivos, si nos toca, va a probar nuestra fe con fuego. Digo que soy cristiano, me pasan la guillotina. Que un guillotinazo. Sí, papito, pero mire, ese cuartico allá primero te torturan, te quitan las uñas, te queman con esto, te arrancan aquello, te chuzan así. ¿Ustedes creen que la tortura es, eres cristiano? Pasa la guillotina, ¡pum! El guillotinazo. 30 segundos que tu cerebro vea la guillotina bajar y dura el cerebro ahí mirando. No, mi hijo, primero te llevan ¿a dónde? Al cuarto donde te consienten y te chuzan y te pellizcan. No como te pellizca el esposo o la esposa, ¿no? ¿Me hago entender? La gran tribulación primero viene con tortura, mi hermano, antes de la guillotina. La guillotina es cuando vaya, muéstralo a la guillotina pública para que todos lo vean y se asusten y nieguen a Cristo. Esa es la realidad, hermano. Entonces, no sé si nos toque a nosotros, pero tal vez a nuestros hijos o nuestros nietos les puede tocar la gran tribulación. No permitas que tu evangelio hoy se diluya con tu segunda generación, con tus hijos. Y no permitas que tus nietos, si todavía estás vivo, los puedes llevar de la mano, ya no crean en Cristo y apostaten. Porque seguramente ellos son los que van a decirte, abuelito, tú eres cristiano, vente chuzo. Eso va a pasar. La Biblia dice que nos entregarán nuestros seres queridos. El sexto sello está vivito y en movimiento. No ha pasado, va a pasar. Las estrellas que van a caer en el futuro son bombas, mi hermano. Cristo no va a destruir esto con asteroides. Él lo va a destruir a causa del pecado. ¿Y qué hace el pecado aquí? ¿Quién lo causa? ¿Quién lo usa? ¿Y quién lo vive? ¿Y quién se lo goza? La maldad del hombre, el hombre y su maldad. Entonces esas futuras estrellas van a ser esos misiles que vemos por televisión que pasan por allá remotamente. Ay, le lanzaron un misil a Israel y ellos devolvieron 2 a la franja de Gaza. Pero lo vamos a ver aquí, mi hermano. Yo le digo a mi esposa, embarrada en una guerra, porque lo primero que se atacan en una guerra, ¿qué son? Los aeropuertos, mi hermano. Yo vivo ahí al lado de la pista del aeropuerto. Yo le digo a mi mujer que todavía no venga ese tiempo porque somos los primeros que... Lo primero, ¿no? Las centrales de combustible, todo lo que tiene que ver con la provisión para el movimiento. Los aeropuertos. ¿Está que explote el volcán, como decía yo anoche? No, mi hermano, primero está allá. Entonces entendamos, el sexto sello, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? O sea, ¿para qué estudiamos Apocalipsis? Y algo como tan... Dice uno por la historia, pues leo un libro, la historia de la iglesia, y ahí aprendo. Ay, que hubo un terremoto, pues que me interesa a mí que hubo un terremoto en el 1700, ¿qué tiene que ver conmigo? Mi hermano, el sexto sello es donde estamos viviendo hoy. Y estos sextos sellos, aunque se cumplieron a lo largo de la historia, se cumplen hoy. Hoy tenemos persecución cristiana, aunque no la creamos. De los mismos que se dicen cristianos. Uy, ¿usted dónde es el Señor? ¿Usted no le da miedo de lo que Él predica? Son tan poquitos, eso de ser una secta. Uy, no. Yo prefiero seguir yendo allá el 20 de julio, que todos van allá. ¿Me hago entender? Hay persecución. Se burlan del cristianismo. Hoy hay escasez económica. ¿Cierto? Hay inflación. ¿Ustedes creen que hoy un pan cobren 500 pesos por un pan? Por un bulto de harina cobran 60,000 pesos. ¿Cuánto se gana el agricultor de la harina? El que de veras la sufre. ¿No me entender? Alguien le puso precio. Alguien maneja el precio. La hamburguesa, mi hermano, ¿cómo es que en Estados Unidos vale menos de $1 y aquí vale 10,000 pesos, $5 una hamburguesa? ¿No es el mismo planeta? ¿No me entender? Hay un control. Y no tenemos que decirnos que es país tercermundista. No, mi hermano. Hay alguien que determina que aquí se vende a este precio, que aquí se haga esto, aquello. O no determinaron a los chinos en que un celular que vale 700,000 pesos, ellos lo venden en 70,000, el mismo celular. Hasta la misma fábrica lo produce, solo que con uno con una marca y el otro con la marca china. No es así, mi hermano. Es el mismo producto, todo viene de China hoy, ¿o no? Pero le ponen un precio diferente que porque tiene un nombre. Hay alguien que controla esto, se llama el príncipe de este mundo. Pero nosotros tenemos ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, mi amor, mis hermanos.
Tenemos al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra que está en nuestra parte. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la profecía, no solo el Apocalipsis, escuchar toda la profecía bíblica y decir, yo quiero ser cubierto de eso, no quiero salir corriendo a las peñas, sino estar confiado aquí donde estoy, que a mí no caerá mal alguno, como dice el Salmo 91. ¿Qué me dice? Que debo ser hijo. Y si soy hijo, ¿debo ser qué? Obediente a mi padre, para no recibir disciplina. Y si viene la disciplina, pues la acepto y empiezo a obedecer. ¿No es eso lo que tenemos que hacer los hijos de Dios? ¿Por qué es importante conocer el Apocalipsis? Mi hermano, para que tú le digas al mundo que viene un juicio, que no se haga parte de ese juicio, para que tú mismo te pares frente al espejo y digas, que no me toque a mí, y si me toca, dame la fortaleza. Lléname de tu Santo Espíritu y que yo testifique que soy hijo tuyo, que no estoy viviendo una religión de conocimiento intelectual o una religión religiosa. No estoy viendo la religión de mi papá, mi mamá, no estoy viendo la religión de mi amigo. Estoy viviendo relación con Cristo y sé que estoy cubierto por Él, no por el sacrificio que hizo en la cruz solamente, sino cubierto por su amor, cubierto por su protección, que no estoy en disciplina, ni en prueba, ni huyendo de Él. ¿Me hago entender? Aunque vamos a pasar disciplinas y pruebas, pero no huyamos de Él, no nos escondamos en la cueva. Aquí dice la última parte, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién lo podrá sostener? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie. A nosotros no nos debe tocar la ira. ¿Qué nos debe tocar? El día del Señor. Que cuando Él venga y pose sus pies, nosotros quedamos ¿qué? Llevados al cielo. ¿Me hago entender? Más adelante lo vamos a ver. Por eso es que Él viene bajando y nosotros vamos ¿qué? Y nos encontramos en las nubes, ¿no? Esto es un encuentro cercano del tercer tipo. Dime, hermano. Continuará. El sexto sello, mi hermano. Hoy quedamos al sexto sello, porque el séptimo sello es muchísimo más amplio, y el séptimo sello ya tiene que ver con el final. ¿Me hago entender? Entonces vamos a verlo pausadito. ¿Cómo les ha parecido Apocalipsis? Desde este punto de vista histórico, y con la parte espiritual y que nos corresponde a nosotros. Amén, nos ponemos de pie, mis hermanos.